esta bendición también, Señor, de estar reunidos. Queremos que sea, Señor Dios, algo agradable delante de tus ojos. Y Padre, yo me pongo en tus manos, que las palabras fluyan de parte de ti, que vengan del trono de tu gracia, y que puedan edificar a la iglesia, que puedan edificar la vida de mis hermanos, y que hoy todos juntos, Señor, llevamos en el corazón, Señor Dios, el deseo de ofrecerte el mejor sacrificio de alabanza que mereces, y cada uno de nosotros hacer, Señor, el sacrificio vivo, santo y agradable para ti, que es nuestro culto racional. Gracias, Padre, gracias te doy, Señor Dios, en el nombre y por los méritos y la gracia de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Bien, ahora sí, hermano, puedes comenzar a grabar mi computadora. Lo voy a subir a YouTube, y puedes empezar a colocar mis presentaciones. Te dejé dos opciones, ya tú sabes cómo es eso, ¿no? Hermanos, el mensaje de esta hora se titula Vuestro culto racional. ¿Cómo se titula? Vuestro culto racional. ¿Y dónde está esto? Bueno, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Hermanos, este es mi texto base con el cual yo quiero compartir. No sé, de acuerdo al tiempo, cuántos mensajes tenga yo que ser reiterativo con respecto a esto. Quizás 2, quizás 3, quizás 4, no lo sé, pero sé que tenemos que llegar a una fecha donde nos empecemos a preparar para la celebración y el memorial de Pesaj, ¿ok? Entonces voy a aprovechar estos domingos antes de llegar a esa fecha especial para hablar acerca del culto, ¿sí? Revisé entre muchos apuntes míos y tengo muy pocos temas que tratar con respecto al culto. Y resulta que, ¿verdad?, el asunto del culto es un asunto bien extenso. Así que yo quiero comenzar, hermanos, por establecer las bases o los antecedentes para que cuando, hermanos, finalmente concluya y hable acerca del culto racional, ustedes tengan correctamente en mente a qué clase de culto nos referimos, ¿sí? ¿Dónde vamos a conectar la expresión o las frases de Pablo, el texto que Pablo dice, para que lleguemos ahí y entendamos y digamos, ok, comprendo de qué se trata el culto, sé por qué es importante el culto, sé por qué necesito congregarme, sé por qué se debe desarrollar ciertas características, ¿verdad? Porque hay alabanza, porque hay predicación, porque oramos, etcétera, etcétera. Vamos a irlo viendo, pero desde el antecedente. Amén, hermanos. Ok, entonces nada más para enmarcar el propósito, hermanos. El propósito de este mensaje es que Pablo en Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que, hermanos, empieza el texto con un así que, también se puede traducir que por lo tanto, en consecuencia de, como resultado de, hermanos, yo les ruego. Y esa parte es importante porque antes del capítulo 12 está el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Antes del 12 están todos estos. Entonces, ¿de qué trata todo esto? ¿De qué tratan esos 11 capítulos con los que Pablo llega al 12, 1 y dice: por lo tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios? Capítulo 1 al capítulo 11, hermanos, trata de la ayuda de Dios por nosotros. ¿Cómo nos ha ayudado Dios cuando nosotros no éramos merecedores de nada? Cuando nosotros estábamos condenados con el mundo. Cuando dice Pablo: no hay justo ni aun uno. Cuando dice que todos se desviaron en pos de su camino. Cuando nosotros, hermanos, no tendríamos mérito alguno para presentarnos delante de Dios, sea verdad que conocíamos de su palabra, de sus mandamientos, o no conociéramos, sino que nos guiáramos por nuestra conciencia. Todos nos apartamos, todos, dice Pablo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo viene la ayuda de Dios? Por su gracia, por su misericordia.
Y entonces, hermanos, es que en base a eso que Dios nos ayudó, quizás nosotros sin merecerlo, seguramente sin merecerlo, seguramente sin haber podido aportar de alguna manera la obra que hizo el Mesías al morir en el madero por nosotros, sin haber podido, ¿verdad?, añadirle a eso algo, sino que simplemente creyendo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, en base a todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Entonces, hermanos, yo te ruego por las misericordias de Dios. Y esas son las misericordias de Dios, hermanos, que Pablo establece del capítulo 1 al capítulo 11. Su gracia, su favor inmerecido, su perdón, la reconciliación, la justificación por la fe, la salvación otorgada cuando nosotros no teníamos pacto, no teníamos promesas, nosotros no teníamos ley, nosotros no teníamos nada. Y esa misericordia nos alcanzó. Amén. ¿Puede darle gloria al Señor por eso? Bien, entonces, en base a todo eso y a esa gran misericordia, ahora Pablo dice: hermanos, por favor, yo les ruego que lleguen a comprender que ahora, hermanos, no siendo dignos o merecedores o ganadores, ahora ustedes ofrézcanse ustedes mismos, ¿sí? Ahora ustedes ofrézcanse en sacrificio vivo, santo y agradable. Tres características que son lo que después, más adelante, vamos a comprender, ¿verdad? ¿Por qué son importantes y forman parte de este momento? Y finalmente dices: vuestro culto racional, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y ahí, hermanos, aquí en este versículo vamos a ir estableciendo la normatividad o el orden y cómo nosotros debemos de conducirnos mientras estamos aquí. Culto racional se habla acerca de este momento de adoración, pero que lo hacemos con el entendimiento, ¿verdad? Vamos con el entendimiento, vamos con la razón, pero vamos a conectar el culto con todo lo que está establecido antes en la Escritura. Amén. Entonces, por favor, avanzamos. Vamos a ver, tengo 3 versículos importantes y de estos yo voy a compartirles. Vamos, los quiero llevar a la reflexión, hermanos, de por qué estamos aquí, qué tenemos que hacer, qué tiene que suceder aquí, qué tiene que haber ahora que estamos reunidos, qué se tiene que provocar o mover. Empecemos en Éxodo 35, verso 1. Aquí lo tienen en la pantalla, si ustedes gustan leerlo, por favor. Gracias. ¿Cómo dice? Moisés convocó. Amén. Vamos a empezar desde aquí. Segundo versículo bíblico que me voy a apoyar, Juan 11:52. ¿Ustedes? Amén. Y finalmente nos vamos a Hebreos 10:25, que dice: amén. Ok, estos 3 versículos están relacionados con congregarnos, con reunirnos. Ok, entonces empecemos desde el Antiguo Testamento en los Evangelios y vamos a las cartas. Ahora sí, vamos a ver, hermanos, este es el primer punto y aquí inicia el mensaje. Aprovechando que el viernes pasado estudiamos la porción que corresponde de Éxodo 35 a Éxodo 38, se llama Vayaquel. Voy a explicar, ¿verdad? Y me saltó a la vista y por eso fue que a mi mente dijo: voy a hablar acerca de la reunión. Voy a buscar que mis hermanos y yo volvamos a esa devoción, volvamos a ese amor, volvamos a ese respeto de lo que es nuestro culto. Amén. Que es el culto, hermanos. ¿Sí? Entonces, Vayaquel se traduce en diferentes maneras. Una de esas es y reunió, pero esta definición me agrada más: causar una reunión. Dios le dijo a Moisés que provocara una reunión o que reuniese a todos los hijos de Israel y que les dijese las cosas que el Señor les había mandado. Entonces, hermanos, vemos a una figura importantísima en la Escritura, una instrucción de Dios que reúne a su pueblo, ¿sí? Que lo junta. Estar reunidos es más que estar simplemente juntos, ¿sí? Es estar organizados, estar coordinados, estar de acuerdo, ¿ok?
¿ok? En muchas cosas. Y en resumen, estos 4 capítulos de la Escritura tienen, hermanos, elementos tan fundamentales por los cuales el día de hoy las reuniones, ¿verdad? Al menos creo que esta reunión tiene características similares. El culto, hermanos, no se hace a la moda, el culto no se hace al ambiente, el culto no se hace por la idea de un pastor o un ministro de alabanza. El culto no puede elaborarse según a alguien se le ocurre, y aunque sí lo hay, ¿no? El culto tiene un fundamento. Cuando Pablo habla del culto racional, cuando su mente está conectada a esto, hermanos, al tabernáculo, ¿sí? Su mente está conectada al tabernáculo. Entonces, sencillamente, hermanos, podemos empezar nosotros a revisar nuestra idea con respecto al culto racional. Y cuando decimos vamos al culto, ¿qué imagen podría producir nuestra mente? ¿O en base a qué podría pensarse? ¿Sí? Contextualizo algo importante, hermanos. Cuando Pablo escribe a los romanos, hermanos, y habla de culto, jamás estuvo en la mente de Pablo hablar acerca del culto a Venus, ¿o sí? No, ¿verdad? No estuvo el culto a Diana de los Efesios en su mente. O sea, no estaba en su pensamiento la idolatría. Hablar de culto para Pablo y para los apóstoles y para el Señor Jesús y para todo el pueblo de Israel nunca estuvo conectado con la idolatría. Sí, estuvo conectado con el templo, con el tabernáculo, porque aquí están asentadas las bases para eso. Cada vez ahora que piense en el culto, hermano, no piense como tradicionalmente quizás pensó o imaginó los que vienen del catolicismo en la misa y todo eso, ¿sí? No, nada que ver. Según la Escritura, nuestra mente tiene que conectarse al tabernáculo. Nuestro pensamiento debe conectarse al tabernáculo. Entonces, hermanos, ¿de qué tratan esos 4 capítulos en la Escritura? Bueno, primero, hermanos, hablan del día de la adoración, el día de reposo, sí, el Shabbat, el día de reposo del Señor. Después habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Continúa hablando sobre la obra del tabernáculo. El pueblo del pueblo de Israel trae la ofrenda para la construcción del tabernáculo. Hay liderazgo, está Bezalel y está Aholiab. Moisés, hermanos, llega un momento en que ha habido tanta ofrenda voluntaria del pueblo que dice, manda a poner allí un letrero grande: favor de ya no traer ofrendas, ya no queremos ofrendas. Es un punto necesario, tan importante hoy hablar, ¿no? Recordar. Después dice construcción del tabernáculo. Mobiliario del tabernáculo son los elementos en el interior, el atrio y los metales usados en el santuario. Esto es lo que está presente en esta porción de la Escritura, en la que Moisés la encabeza y provoca una reunión y causa una reunión. Entonces, mis queridos hermanos, yo al mirar esto y al pensar en la iglesia y a pensar en el culto y pensar, hermanos, en lo que debería de estar presente en esta reunión, voy ahí claramente, lo puedo ver, y puedo ver que Dios es quien establece el día de adoración, ¿sí? Y puedo ver, hermanos, que es del corazón de Dios, de la palabra de Dios, la ofrenda que es parte también de dicha adoración. Y vemos también, hermanos, la obra, el trabajo que se desarrollaba. Y ahí vamos viendo también, hermanos, la necesidad que haya liderazgo, que haya quien esté al servicio, ¿sí? El pueblo trae la ofrenda. Moisés, hermanos, pone un alto, lo cual hoy no está tan de moda, ¿verdad? Porque sucede al revés. Algunos casos por necesidades obvias, carencia económica, pero otros casos pues no imitan a Moisés, porque no dicen, ya está bien, gracias a Dios estoy bendecido, ya, sino échele más y ahí se va, ¿verdad? La avaricia. Bueno, la construcción del tabernáculo. ¿Cómo nosotros construimos un tabernáculo? La palabra de Dios dice que somos el edificio espiritual, la casa sacerdotal del Señor, y que estamos edificando y sobre edificando, hermanos. ¿Están aquí? Lo estamos mirando y tenemos que mirarlo en el contexto espiritual. Nosotros también estamos construyendo un tabernáculo. Usted mismo es el templo del Espíritu Santo. Y corporativamente somos el cuerpo de Cristo. Corporativamente también estamos edificando un edificio. Igualmente, hermanos, por eso es que es necesario mencionar el mobiliario del tabernáculo, el atrio
y los materiales que viendo en la escritura Pablo habla de materiales de construcción, de oro, plata, madera y algunos que usaron hojarasca, que todo tiene que ser probado por fuego, ¿no es cierto? Entonces hay una conexión bien grande y es a donde yo te quiero llevar, a conectar, hermano, tu entendimiento de la adoración y tu entendimiento del culto con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Amén. Y lo que debe estar presente para nosotros. Adelante. Bien, entonces una vez dicho esto, ahora, hermanos, vamos a pensar también cómo están presentes hoy aquí, cómo es parte de venir al culto. Quizás en los muchachos, no digo que los muchachos que estén aquí, pero los muchachos a veces tienen la inquietud de algo que les gusta, quieren ver algo que les gusta y quieren algo atractivo, ¿sí? Algo que esté de moda. Yo no lo sé, hermanos, pero lo que sí te puedo decir ahora es que el culto, hermanos, no está dispuesto para nuestro gusto, aunque somos nosotros quienes lo desarrollamos. Y aunque somos nosotros los que aportamos, no solo los que estamos aquí, también ustedes, todos nosotros somos los que aportamos en el culto algo. Pero hay algo que Dios, que no puede faltar, sin importar. No voy a la intención de las formas, porque hay muchas formas. Por eso hay, o sea, por decir un ejemplo, ¿verdad? Por eso tenemos tantas denominaciones y tenemos tantas formas de que se hacen las reuniones. Y no se puede decir que Dios no está allí o que sí lo está. En fin, no es la forma, sino la esencia. Lo que tú debes de tener, hermano, presente es la esencia, ¿sí? La esencia del culto. ¿Cuál es la esencia del culto? Bueno, te puedo decir esto. La esencia del culto es esto: la devoción. La esencia del culto está en el sacrificio y la ofrenda. Y hay tipos de ofrendas. En la adoración que le damos al Señor, en el servicio que le ofrecemos a Él, también en la instrucción que recibimos en la oración. Entonces quise colocar por eso los elementos del tabernáculo, ¿sí? Los utensilios del tabernáculo, porque el mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro. Lo que tiene que acontecer, hermanos, en nuestro reunir no es un tiempo de entretenimiento. Lo que tiene que acontecer cuando nosotros nos reunimos no es un tiempo de pasadía, o no es un tiempo simplemente de una actividad sin fruto. No, hermano, lo que tiene que acontecernos a nosotros es esto, hermanos: despertar nuestra devoción, despertar nuestro amor a Dios, como decía al principio de la reunión, cuando David decía que quería apresurarse para llegar a la casa de Dios. Cuando David quería estar contento y adorando al Señor, cuando dice: yo me alegré al oír decir, a la casa de Jehová iremos, nos alegraremos y nos gozaremos allí. Y eso es lo que necesita recuperar, y eso es lo que necesitamos todos recuperar una vez más, hermanos, de inicio. ¿Sí le parece bien la idea? De inicio. Me alegré al oír decir, a la casa del Señor iremos, vamos. Y cómo iban presurosos, hermanos, prontamente, porque cuando llegues a la casa del Señor, acércate para oír. Esto es lo que tiene que ver con el culto, es lo que le quiero decir, hermano, ¿sí? Entonces, en el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, en el tabernáculo a la entrada tenías el altar del sacrificio. ¿Y qué te habla del altar del sacrificio? De la reconciliación con Dios, el momento de intercambio que vas a realizar, ¿verdad? Por cuestión de los pecados. Entonces, hermanos, si vamos a entrar a su presencia y vamos a pensar en esto, hermanos, es que cómo vamos a llegar a la reunión, o qué tiene que acontecer, qué tiene que acontecernos aquí. Quizás no venimos de afuera arrepentidos, ¿verdad? O no venimos santos de afuera, es la verdad, no os hagáis. Está bueno el mensaje. Quizás no venimos de afuera arrepentidos, quizás de afuera no venimos reconciliados, quizás de afuera hasta venimos con un problema. A lo mejor en el camino, siempre pasa, en el trayecto de casa aquí
algo pasó y la dirección y el rumbo de pronto puede cambiar, y a lo mejor ya no llegaste, o si llegaste de malas, o llegaste con el problema, etcétera. Pero ¿qué debería de acontecernos? Eso, hermanos, de empezar a buscar la presencia del Señor, y desde que comenzamos, que traiga Dios, que traiga el Espíritu Santo una convicción de arrepentimiento, ¿sí? Y de reconciliación, porque ese es el objetivo de Dios. No es de condenación, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Entonces es el espíritu correcto, es el reconciliarnos con el Señor, y bendito sea Dios. Dígame usted cuántas veces usted, estando en el culto, se ha reconciliado con el Señor. Y cuántas veces, hermano, te has reconciliado con tu esposa estando en el culto. O cuántas veces, hermana, te has reconciliado con tus hijos, te has reconciliado con tu esposo, te has reconciliado contigo misma o contigo mismo, o te has reconciliado con Dios. Eso es, hermanos, el propósito. Pensar en el altar de bronce es ir al sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo escribía antes, ¿verdad? No somos merecedores, no merecemos, pero por su gracia y su misericordia Él lo hizo por nosotros. Es recordar eso, hermanos. Eso nos debe de acontecer y no lo debemos de olvidar. Cosas importantes, más, hermano, que si pensemos la forma de vestir, más que si pensemos que si las hermanas deben de usar aretes o no. Usted cuántas ocasiones pudo escuchar hace tiempo atrás desde los púlpitos establecer este ordenamiento en los cultos, ¿verdad? Que si el pantalón, que si no es el pantalón, que si es la falda, que si es la apariencia física, ¿verdad? El cabello, etcétera. Cuántas cosas tuvimos que enfrentar, o hermanas tuvieron que enfrentar, porque hubo algo que querían puntualizar con respecto a la apariencia. Pero cuántas veces logramos puntualizar esto que está figurado desde el principio en la Biblia, que lo que debía de acontecernos a nosotros era: Señor, mira, mi condición espiritual antes que mi apariencia, mi condición espiritual, porque es lo que, hermanos, desde el punto de partida, todo es de dentro hacia afuera, no de afuera adentro, es de adentro afuera. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, esto es lo que debe de traer el Señor a nosotros estando en el culto. La ofrenda también, hermanos, ¿ok? El ofrendar es parte de la adoración al Señor. Hay diferentes tipos de ofrendas: ofrendas de expiación, ofrendas de culpa y ofrendas de paz. No siempre las ofrendas eran solo por el pecado, también habría ofrenda de paz levantada, mecida, etcétera, etcétera, hermanos. Entonces, cuando también nosotros venimos aquí, la Biblia dice que damos ofrendas de alabanza al Señor, ¿sí? Damos ofrendas de alabanzas al Señor, y entonces también tenemos que tenerlo presente. Había la fuente de bronce, hermanos. ¿Qué hablaba la fuente de bronce? De la limpieza. Dice la tradición oral que la fuente de bronce, que era un espejo, ¿verdad? Un recipiente con agua, pero que verdaderamente un espejo, fue elaborada de los espejos que dieron las mujeres en aquel entonces. De los espejos que ellas dieron, los espejos de bronce que ellas tenían, ellas dieron, y así construyeron la fuente de bronce. ¿Y qué pasaba? Cuando el levita se asomaba en la fuente, veía su rostro y podía identificar si había alguna imperfección en su vestidura, en su apariencia, porque tenía que estar perfectamente limpio. ¿Qué significa cuando estamos aquí reunidos, hermanos? Cuando estamos aquí reunidos, que Dios desea traer esa limpieza a nosotros. Dios desea traer esa purificación, y la exposición de este es el espejo, hermanos. Dice Santiago que este es el espejo para que se refleje nuestro rostro y veamos nuestra condición espiritual, y entonces, hermanos, nos limpiemos, nos purifiquemos. Y por eso es que creo que tantas veces muchos hermanos hemos dicho, ¿verdad? No puedes salir igual una vez que entras al culto y después que te vas al culto, porque lo que debió de haber sucedido, hermanos, no es que todo el talento se vendió, no es que te sentaste junto a tu hermano o tu hermana favorita, no es que vistes, ¿verdad? Si el hermano cometió un error en la alabanza, se perdió en el canto, le falló la nota, ¿verdad? O si los colores de las paredes se están cada vez más lo que sea. No es eso, hermanos. Es la transformación que debes de vivir en tu interior, de restauración, de purificación, de limpieza. Por eso, hermanos, es que estamos allí. Y Dios es maravilloso en cuanto Él puede hacer en tan pocos minutos. Cuánto Dios puede hacer en tan poquito tiempo, hermanos. Cuánto tiempo necesita el Señor para
redarguirnos. ¿Cuánto tiempo necesita el Señor para hacernos ver nuestra condición? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el espejo, hermana o hermano? ¿Cuánto te cuesta identificar de pronto algo que no está bien en tu rostro? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Verdad que eso es? Esa es la esencia fundamental del culto, la adoración. Había un tiempo de contemplación, hermanos. En el interior del lugar santo estaba el candelabro, la mesa del incienso, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Entonces de estas cosas hablaba, hermanos, de acercarnos al Señor, la luz, la revelación que trae el Espíritu de Dios, la adoración, el altar de incienso, el perfume de la casa. Hermanos, ese incienso llenaba ese lugar y tenía un aroma sin igual, porque era una fórmula exclusiva y no se empleaba. Las fórmulas del aceite de la unción no se empleaban para otra cosa más, para lo que tenían que hacer, y Dios dio las recetas allí. Pero era un aroma especial. Imagínate que desde el atrio ya estaba el aroma de la carne, porque era, ¿verdad?, ahí quemado el cordero. Entrabas al lugar santo y el perfume de incienso llenaba ese lugar. Se habla de la oración, de la adoración. Debe llenar este lugar, hermanos. La alabanza tiene que llegar a la presencia de Dios. Cuando sientas que tu alabanza pega en el techo, te das cuenta, hermanos, de que quizás no estás adorando como debes adorar al Señor. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, en esencia, no es si aplaudo o no aplaudo, si danzo o no danzo, si grito, si canto, si remolineo, etcétera, etcétera, sino que la alabanza realmente, como el incienso, suba y llene el lugar. Y cada vez que entremos a este lugar y estemos desarrollando el culto, el perfume se pueda respirar, la atmósfera de adoración se pueda respirar. Y no que respiremos indiferencia, y no que respiremos frialdad, y no que respiremos esa alabanza no me gusta. No, hermanos, tenemos que respirar, tenemos que en verdad, hermanos, hacer que el altar del incienso llene este lugar con la presencia de Dios. Amén. Y cada vez que estemos, entonces, hermanos, algo suceda. Aleluya. Y entonces está la mesa de los panes de la proposición. Y esa es ¿por qué proposición? Bueno, proposición porque cuando los levitas pasaban tiempo ahí, lógico, ¿verdad?, tenían que comer. Y hermanos, ellos disponían de poder tomar los panes y comer los panes. Y entonces, ¿qué implicaba? Puedo estar un poquito más de tiempo aquí. Quiero estar un poquito más de tiempo aquí, porque este es el lugar de la morada de la presencia de Dios. Aquí puedo permanecer. ¿Qué implica, hermanos? La comunión. ¿Qué implica la palabra de Dios? Que es el alimento espiritual, el alimento para tu alma. La palabra alimenta, ¿verdad?, para que puedas estar más tiempo con el Señor y tener ¿qué tiene que suceder? Eso, hermano, que haga la Biblia, que la palabra expuesta haga dos cosas: te llene y te dé hambre otra vez. Te llene porque digas, Señor, gracias, pero te quedas con hambre, con deseo de comer más y aprender más y saber más de la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, dejemos estas cosas de que ese versículo ya me lo sé, ese ya lo han repetido tantas veces, ¿sí? Cuando ya no nos sacia, ya no nos llena, ya no, en la palabra, ¿verdad?, ya no tenemos apetito por la palabra de Dios, ya no sentimos el apetito por la palabra de Dios. Entonces ya no es solo traer la Biblia bajo el brazo, como antes se decía. Ahí va el hermano va al culto porque lleva su Biblia bajo el brazo, pero con cuánta hambre va, con cuánta sed va, con cuánto deseo va de que Dios traiga revelación a su vida. ¿Con cuánto deseo vino usted hoy, hermanos? De verdad, ¿con cuánta hambre, con cuánta sed de Dios vino usted? ¿O dijo, ya cumplí y listo? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros dice esto. Amén. Vamos a concluir. Obviamente, hermanos, está el arca del pacto, que es el lugar santísimo, el lugar más santo de lo santo. Y ahí es el arca donde hay luz, donde la nube de la presencia de Dios se manifiesta, la gloria de Dios visible y audible. Y llegaba, hermanos, allí el Cohen Agadol, el sumo sacerdote,
una vez al año y entraba, hermanos, para arreglar el lugar, entraba, ¿verdad?, con el incensario ahí encendido y, hermanos, revisaba y vertía la sangre del sacrificio. La anterior, por favor. Y estaba, hermanos, cara a cara con Dios. Dice que estaba cara a cara con Dios, y eso es la intimidad, hermanos. La intimidad, esos son los elementos que yo les quiero describir y que debemos buscar. Amén. Cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos, esto es, hermanos, lo que tienes que saber, que Dios quiere que suceda en tu vida. ¿Te imaginas entonces si va a haber transformación o no va a haber transformación? Va a haber transformación cuando desde que estoy buscando, orando al Señor, estoy chequeando el altar del sacrificio. Señor, mira, esta semana así asado. Señor, te pido perdón, me pongo a cuentas contigo, cuentas claras, Señor, y aquí estoy. Ahora siento que deseo adorarte, acercarme, Señor, a tu presencia. He visto mi condición y sé lo que debo de hacer, Señor, y lo haré. Y ahora, Señor Dios, quiero estar contigo en comunión, sentir tu presencia. Amén. Recibir luz de revelación. Ya no nada más es que si los hermanos se caen, porque cuántos cultos ha pasado que el hermano se cae, que la hermana se cae. ¿Qué es en esencia lo importante? ¿Qué es en esencia lo importante, hermanos? ¿Qué es en esencia lo importante? ¿Verdad? En fin, hermanos, entonces sí, está bien esta última diapositiva con la que vamos a terminar. Intimidad con Dios, que se provoque la intimidad con Dios, hermanos. Si juntos tenemos un culto inspirador, la iglesia va a crecer. Si juntos, hermanos, pero esa es una labor de todos. Amén. Finalmente, en la porción de la lectura Vayaquel, causar una reunión en relación al tabernáculo, la adoración y todos los elementos. También se hablan de los materiales, y es lo que les decía, hermanos. Aquí está oro, plata, cobre, y están, hermanos, los colores empleados: la tela azul, púrpura, que es el morado, y el escarlata, que es el rojo. El lino fino, aquí están las telas o las pieles: lino fino, pelo de cabra y pieles de carnero. Y la piel de la marsopa, en otra versión tiene otro nombre. Creo que onutria. Madera de acacia, aceite para el alumbrado. Y luego las especies, ¿verdad? Las piedras de ónice. Ok. Y piedras de engaste para las vestiduras del sacerdote y todo lo relacionado con el templo. Entonces, hermanos, podría parecer sencillo hacer un culto. Podrías animarte a hacer un culto en tu casa. Pues en Hechos dice que se reunían en la casa y en el templo. No solo en la casa, iban al templo, ¿verdad? O no solo en el templo, estaban en la casa. Quizás estaban en la casa y así pasó mucho tiempo en las casas, porque no había otro lugar dispuesto para desarrollar la reunión. Pero ellos lo hacían, hermanos. Pero es con qué material quieres edificar, con qué material quieres construir, cómo vamos a seguir construyendo esta congregación. ¿Qué tipo de materiales usamos? Usamos los establecidos, y todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado. Yo no tengo el significado ahora, pero, hermanos, Pablo dice, pues ya unos de plano le echaron madera y otros lo hicieron con hojitas, pero todo va a ser pasado por fuego. Esta iglesia lleva 18 años, hermanos, que nos tienen que pesar. 18 años que ya tienen que decir de nuestra experiencia. 18 años en la que tenemos que decir que podemos hacer mejor las cosas. 18 años en los que tenemos ya que haber entendido lo que Dios quería para nosotros. ¿Verdad que sí? 18 años en el que podíamos mostrar, a diferencia de una iglesia que comienza, que hemos aprendido. Póngase de pie, por favor, hermano. ¿Le causó un poquito de sorpresa mi mensaje el día de hoy? Voy a continuar el siguiente domingo. Si les causó un poquito de sorpresa, bueno, está bien, hermanos, pero el próximo domingo voy a seguir dando un poquito más de detalles a donde tenemos que llegar. Sí, pero, hermanos, es esto. En conclusión es esto, hermanos.
que no perdamos la esencia. No perdamos la esencia de por qué estamos aquí. ¿Sí? No perdamos la esencia de por qué estamos aquí. ¿A qué hemos venido? Y qué somos capaces de hacer. ¿Qué somos capaces de hacer, hermanos? ¿Qué podemos provocar allá en el cielo? ¿Y qué podemos provocar aquí en la tierra? El arca del pacto era la unión del cielo con la tierra. Y el arca del pacto, hermanos, habla de nuestro Señor precioso Jesucristo. ¿Sí? Y queremos que el cielo se acerque a la tierra. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo va a ser eso? En el culto, cuando estamos reunidos. ¿Sí? ¿Qué hay? Dice Pablo, ¿qué hay cuando están reunidos? ¿Qué pasa cuando se reúnen? ¿Qué sucede? Si el Señor Jesús dijo que, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Lo dijo el Mesías, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, en la tradición judía, un culto no se desarrollaba si no había mínimo 10 varones. Un culto no se hacía si no había 10 varones. Había que esperar que hubiese 10 varones. Si nosotros esperáramos para hacer un culto aquí que hubiera 10 varones, no haríamos cultos. Ahora, hermanos, tenemos la instrucción del Mesías, que él dijo 2 o 3. 2 o 3 reunidos en mi nombre. Un culto se puede lograr, se puede llevar a cabo escuchando esto y diciendo, Señor, estamos 2 o 3 reunidos. ¿Cuántos son necesarios para llevarse un culto donde el Señor esté allí? 2 o 3. 2 o 3, hermano. Pero 2 o 3 ¿cómo? 2 o 3 ¿cómo? Que vengan así como que no tengo muchas ganas. Es que mi mamá me mandó. Es que mi papá me dijo. Es que a mí me obligaron, etcétera, etcétera. O que vengan 2 o 3 con buenas bases, ¿verdad? Porque cuando Pablo escribió, repito, ¿qué estaba en su pensamiento? ¿Qué venía a su mente con respecto al culto y la adoración? Ya lo que Dios había marcado desde el principio, la adoración como modelo desde el tabernáculo, que fue del modelo divino, el celestial, ¿verdad? Ya estaban todas las bases colocadas, hermanos. Entonces queremos que esas bases estén colocadas en ustedes. Lo más simple con lo que yo puedo terminar este mensaje. ¿Aceptan el reto? No digo que lo vamos a hacer el otro domingo. Tampoco, hermanos, pues no sería justo criticar a alguien más. Esto yo quiero que tú lo tomes personal, porque esto es personal. Pero ¿por qué, hermanos? Por lo que al inicio de la reunión yo les decía, hermanos, podemos hacer el culto mejor. Podemos hacer el culto mejor, empezando por el pastor y su familia, el pastor y su esposa y sus hijos, antes de las 11:30, continuando con el grupo de la alabanza que están desde las 10:30. 11:30 termina el ensayo y empieza la reunión. Y entonces, hermanos, todos y cada uno de nosotros con un compromiso. Por eso digo, esto es lo más sencillo. Lo difícil lo hace Dios, hermano. Lo difícil lo hace Dios en una transformación en tu vida. Y creo, hermanos, que si vamos a retomar, porque es mi trabajo ahora retomar cada parte de la reunión, entonces cada vez que estemos aquí, hermanos, vamos a salir llenos de la presencia de Dios. Amén. ¿Quieren levantar sus manos, por favor, hermanos? Adorar al Señor y darle gracias, porque usted y yo tenemos ese privilegio. En México tenemos libertad de culto. Todavía, hermanos, podemos reunirnos en las formas que nosotros sintamos, en los lugares que nosotros querramos, y predicar su palabra y aprender de ella. Gracias a Dios, porque algo nos sucedió a nosotros, algo nos pasó que quizás antes no hubiésemos atendido a cualquier cuestión religiosa, pero algo nos sucedió, algo nos pasó. Dios nos tocó, Él nos transformó. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Yo bendigo a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que decidieron no quedarse con los brazos cruzados hoy, quizás quedarse a descansar, quizás irse a pasear. Dijeron, voy a ir a la reunión, voy a ir al culto. Y eso, hermanos, es algo que Dios ve. Cuando decimos sacrificio agradable a Dios, ahí está, hermano. Dios mira tu esfuerzo, Dios mira tu sacrificio, Dios mira tu situación, Dios mira tu necesidad, Dios mira tus momentos de aflicción. Dios sabe lo que te puede costar a ti y a mí el de pronto decir,
voy a estar en la reunión así como esté, pero yo voy a estar. Esto es algo que Dios va a ver, hermano, y yo creo que esto es algo que Dios va a ver con ojos de agrado, porque el culto es para agradar al Señor, y esto es lo que quiero que lleves en tu corazón, hermano, y te lo propongas junto conmigo en esta hora. Mi Dios y Padre precioso, Señor, te bendecimos, te alabamos, Padre, te exaltamos, Señor. De mucho tiempo atrás, cada uno de nosotros siempre tuvo, Señor, ese deseo en nuestro corazón de poder agradarte y de hallar la forma de agradarte. Y aunque a veces, Señor Dios, no lo hemos hecho del todo como quisiéramos, las cosas no nos han resultado siempre bien, Señor, hemos tenido que enfrentar luchas, pruebas, obstáculos y dificultades, pero Señor, jamás hemos dejado, Señor, de lado ese deseo en nuestro corazón de poderte agradar,